Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo explicaremos el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades es un impuesto directo y personal que grava la renta obtenida por las sociedades mercantiles y otras entidades colectivas. Además, se trata de un impuesto proporcional, ya que su cuota se obtiene aplicando un tanto por ciento fijo sobre la base imponible. Características del impuesto de sociedades. De la definición anteriormente dada, podemos extraer 4 características del impuesto de sociedades. Es un impuesto directo, lo que quiere decir que grava directamente la renta de las sociedades, siempre y cuando sea positiva, es decir, siempre que la sociedad haya generado beneficios. Es personal, tiene en cuenta las circunstancias individuales de cada sociedad o persona jurídica, de ahí que haya diferentes tipos impositivos dependiendo de la persona jurídica que seas. Es periódico, es decir, el impuesto no es puntual o instantáneo, sino que se paga continuamente en el tiempo, en diferentes periodos impositivos, fraccionados según el legislador, ya sea por ejemplo anualmente o trimestralmente. Y por último, es un impuesto plano, ya que el tipo impositivo no depende de la base imponible, por lo que el porcentaje de impuestos que se pagan sobre beneficios es el mismo independientemente de la cuantía de esos beneficios. Por ejemplo, se va a pagar siempre un 25% de impuestos, independientemente de que la sociedad haya generado un beneficio de 2.000 euros o de 2 millones de euros. ¿Quién tributa por el impuesto de sociedades? Tienen la obligación de pagar el impuesto de sociedades todas las personas jurídicas. Estas se incluyen entre otras: la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad colectiva y la sociedad laboral. Además, el impuesto de sociedades se aplica también a las siguientes entidades no jurídicas: los fondos de inversión, los fondos de capital de riesgo, los fondos de pensiones, los fondos de regulación del mercado hipotecario y por último los fondos de garantía de inversiones. Sin embargo, aclarar que también hay un pequeño porcentaje de personas jurídicas que están exentas de forma total o parcial de pagar el impuesto a sociedades. Por un lado, gozan de exención total y no tienen obligación de pagar este impuesto determinados entes del sector público, como puede ser el Estado, las comunidades autónomas, entidades gestoras de la Seguridad Social, el Banco de España, etc. Por otro lado, gozan de exención parcial y por tanto podrán no declarar las rentas obtenidas si no superan unos determinados requisitos las entidades e instituciones sin ánimo de lucro, benéficas o de utilidad pública, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, partidos políticos, etc. Ahora bien, ¿cuánto se paga por el impuesto de sociedades? Realmente, existen varios tipos impositivos, en función de las diferentes características y casos que pueda tener la sociedad, por lo que cada empresa pagará un porcentaje diferente de impuestos de sociedades. Entre los tipos impositivos más importantes nos encontramos con que la mayoría de las sociedades se regirán por el tipo general del 25%. Las entidades de nueva creación pagarán un tipo impositivo del 15% durante los 2 primeros ejercicios económicos, siempre que la base imponible sea positiva, es decir, siempre que haya generado beneficios. Las entidades de crédito o entidades dedicadas a la exploración, investigación y explotación de yacimientos de hidrocarburos pagarán un tipo impositivo del 30%. Las sociedades cooperativas, que se encuentren fiscalmente protegidas, pagarán un tipo reducido del 20%, menos los beneficios extracorporativos, que estos sí que deberán tributar al tipo general del 25%. Las entidades sin fines lucrativos se les aplica un tipo impositivo del 10%. Entidades en la zona especial canaria pagan un tipo impositivo del 4%, siempre y cuando tengan su sede en Canarias. Las SICAP tributan al 1%, siempre que cumplan unas determinadas condiciones, impuestas por ley. Y por último, los fondos de pensiones tributan al 0%, siempre y cuando sean fondos que estén regulados por la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. Vale, una vez visto los diferentes porcentajes impositivos, ¿cómo calculamos la cuota a pagar en el impuesto de sociedades? Para poder calcular el impuesto de sociedades es necesario conocer en primer lugar el resultado contable de la empresa durante el ejercicio económico. Este resultado se encuentra en la cuenta de pérdidas y ganancias y corresponde con el resultado antes de impuestos. Antes de continuar, si quieres ver cómo se calcula este resultado, hice un vídeo explicando la cuenta de pérdidas y ganancias, que te lo dejo por aquí en las etiquetas. Vale, una vez realizado el primer paso, el segundo paso sería muy sencillo, ya que tan solo tenemos que multiplicar la cifra de resultado por el tipo impositivo que tengamos que pagar, dependiendo de la entidad jurídica que seamos.
De esta forma ya tendríamos la cantidad de dinero que tenemos que pagar, correspondiente al impuesto de sociedades. Por ejemplo, si somos una sociedad anónima que contamos con un resultado antes de impuestos de 10.000 euros, nos tocará tributar por el tipo impositivo general, que es del 25%. En este caso, para calcular los impuestos que tenemos que pagar, tan solo tendremos que multiplicar estos 10.000 euros por 0,25. Hacemos la multiplicación y nos da un resultado de 2.500 euros, lo que quiere decir que de esos 10.000 euros totales, 2.500 euros irán a parar a las arcas del Estado, y por lo tanto, los otros 7.500 euros serán el resultado del ejercicio y el beneficio neto de la empresa. Por último, ¿cuándo se paga el impuesto de sociedades? Por norma general, el impuesto de sociedades se paga entre los días 1 y 25 de julio de cada año. Para ello, las empresas rellenan el modelo 200, que presentarán en la declaración anual del impuesto de sociedades. Además, las empresas están obligadas a presentar este modelo incluso cuando no se haya desarrollado actividad durante el ejercicio o se hayan producido pérdidas. Por tanto, si la empresa ha tenido pérdidas, presentará el modelo 200, pero como es lógico, no tendrá que pagar el impuesto de sociedades, ya que solo se paga si hay beneficios. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te he servido de utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.